El 20 de julio de 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong marcaría un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad. Ese día, por primera vez, el ser humano ponía un pie en la Luna. Este histórico suceso fue transmitido en vivo por televisión para todo el planeta. Fue un hecho que emocionó a niños, jóvenes y adultos sin importar país o religión. Las generaciones posteriores a este evento mundial tenían un nuevo sueño que perduraría por décadas y décadas. A partir de ese 20 de julio de 1969, cuando se le preguntaba a un niño ¿qué quería hacer cuando sea grande? No importa de qué país fuera, respondía rápidamente: astronauta. Pero a medida que fueron pasando los años, comenzaron a aparecer teorías de que en realidad había sido todo mentira, que lo que las personas habían visto en sus casas era en realidad un gran fraude a nivel mundial, una farsa, un montaje. La bola de nieve siguió creciendo al punto que hoy en día muchas personas piensan y creen, recuerden esa palabra, creer, que el ser humano nunca llegó a la luna. Pero ¿cómo se destruye un sueño? ¿Quién podría plantar la semilla de la desconfianza en esta hazaña épica? ¿Por qué? ¿Para qué? En este video vamos a hablar de una de las teorías conspirativas más famosas de los últimos 50 años y que representa mucho más que una simple teoría. La bandera que flamea, la gravedad, las estrellas que no se ven, Stanley Kubrick, ¿por qué no volvieron? Las sombras, ¿es un set de filmación? Pero antes de todo eso, vamos a ponernos en contexto con algunas cuestiones muy importantes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, el nacionalsocialismo y sus dictadores en Europa y Japón finalizaron, pero aún quedaba una fuerte batalla ideológica y cultural por librarse. En el mundo en ese momento había dos grandes potencias, dos países que marcaban dos maneras muy distintas de ver la vida: Estados Unidos representando al capitalismo y la Unión Soviética representando al comunismo. Estos dos países comenzarían entonces una guerra, pero no una guerra convencional, una guerra que fue llamada la Guerra Fría porque se llevaba adelante sin batallas oficiales. La Guerra Fría avanzaba en una competencia constante entre los dos países por ver cuál tenía mayor éxito económico, mejores armas, mejores científicos, mejores deportistas e incluso, y la cuestión más importante, cuál de los dos países influía más en el mundo. En medio de todo esto comenzaría entonces la carrera espacial, una competencia entre ambos países por ver quién conquistaba el espacio, quién llegaba a la luna, y en el camino se ponía a prueba qué sistema era más eficiente. Hay un dato no menor en todo esto que tiene que ver con las ideologías de izquierda, y quizás a muchos no les guste lo que voy a decir. Si en una línea recta marcamos las ideologías sin tener en cuenta cuestiones culturales como el nacionalismo y otras, si nos vamos para la derecha y llegamos al fondo, vamos a tener una especie de anarquía en la que no hay reglas. La ley del más fuerte sería. Pero si nos vamos para el otro lado, a la extrema izquierda, tendremos comunismo, en donde absolutamente todo es controlado por las personas que manejan el Estado. Las personas no tienen posesiones. No se asusten que todo lo que estoy contando tiene que ver, ya lo van a entender. Quienes promueven entonces las ideas comunistas y todas sus variantes en ideologías de izquierda, desde aquel inicio de la Guerra Fría, han intentado plantar el resentimiento en las personas. ¿Cómo lo hacían? Yendo en contra de la meritocracia, promoviendo siempre a políticos como salvadores antes que a personas comunes que triunfaron por sus propios méritos. Por ejemplo, un empresario exitoso. Algo que se dio en esa época en todo Sudamérica, en países africanos y en algunos asiáticos fue la aparición del discurso anti-Estados Unidos. Y esto fue tomando fuerza siendo promovido por políticos, pseudopolíticos o dictadores en todo el mundo. A partir de la Guerra Fría, una pequeña porción de la población en todo el mundo comenzó a creer que existen unas malvadas élites provenientes de Estados Unidos y que solo buscan el mal. Lo que sucedió aquí fue que la Unión Soviética, que comenzó esta Guerra Fría aliada a China, no podía promover directamente la idea de ir contra el capitalismo y la propiedad privada, porque eso a las personas sí les chocaría mucho. Entonces lo que hizo fue ponerle una cara al capitalismo, Estados Unidos, y a partir de ahí intentar convencer a personas de todo el mundo en base al resentimiento y la frustración. Si tenés problemas económicos en tu país, es culpa de Estados Unidos. Si no pudiste triunfar en tu profesión, es culpa de Estados Unidos. Si la moneda de tu país vale cada vez menos, es culpa de Estados Unidos. Si sos pobre, es culpa de Estados Unidos. Estas ideas en algunos casos se fueron sumando de generación en generación, y sin ser malo con nadie, que nadie se lo tome a mal, es sabido que las personas frustradas son mucho más fáciles de manipular, porque sienten esa necesidad de hacer algo con su vida, o de defender alguna causa que creen justa. Bueno, todo esto se sumaba en esa época al hermetismo que existía con la Unión Soviética, muy parecido a como pasa en el presente con China. La información que enviaban al mundo siempre era de algún logro. Decían que tenían la tecnología súper avanzada, personas que viven bien, nadie la pasa mal, tienen los mejores científicos,
científicos, los mejores deportistas. Bueno, hoy en día ya por experiencia histórica sabemos que el comunismo lo único que hace es acumular poder en una cúpula dirigencial que en general viven como reyes y que las personas comunes, los trabajadores, no tienen ninguna posibilidad de crecimiento. La gran mayoría de las veces son dictaduras en donde no existe la libertad y tarde o temprano siempre terminan colapsando económicamente. Bueno, habiendo hecho este pequeño y súper acortado resumen del contexto ideológico que explotó con la Guerra Fría, volvemos a lo importante. ¿Llegó el hombre a la luna? Voy a intentar hablar de cada uno de los argumentos más famosos que exponen quienes defienden que el hombre no llegó a la luna. Vamos con el primero, uno de los puntos más famosos. En las fotografías y en las imágenes la bandera está ondeada, flameando, como si hubiera viento. Y en la luna no hay oxígeno, no hay aire y no hay viento. No puede ser, lo filmaron en un desierto, yo sabía. No, bueno, esta es muy simple para desmentir. La NASA, sabiendo que la bandera no iba a poder ondear en el espacio, le colocó una varilla en la parte superior para que quede firme. Esto lo explicaron antes y después del alunizaje, pero igualmente se puede ver en las imágenes ampliadas. El cinturón de Van Allen. Este es un punto en el que se sostienen muchos de los negacionistas de la llegada a la luna. El cinturón de Van Allen son, como lo dice su nombre, una especie de cinturones que rodean a la Tierra con una fuerte radiación. Según dicen los que defienden este punto para argumentar que el hombre nunca pudo haber llegado a la luna, pasar por los niveles de radiación que forman el cinturón de Van Allen hubiera dejado frito a los astronautas. Y este es un punto bastante bien planteado porque los niveles de radiación que emiten estos cinturones que rodean al planeta Tierra son realmente elevados. Pero esto estaba más que advertido por la NASA, por lo que las misiones Apolo fueron pensadas y calculadas para atravesar el cinturón de Van Allen en el momento de menor intensidad y con el ángulo indicado para pasarlo lo más rápido posible. Los astronautas no permanecieron en esa zona más de una hora, y esto sumado al fuerte aislamiento que tenía la nave. Así que la radiación que terminaron recibiendo los astronautas en ese viaje fue solamente un poquito más elevada que la que se puede recibir en una radiografía de tórax. Vamos con otra. Esta es un poquito más técnica, pero igualmente es fácil de explicar. ¿Cómo despegó la nave desde la luna con tan poco combustible, habiendo visto todo el que se necesitó para salir de la Tierra? Bueno, acá solo hay que tener en cuenta dos factores sencillos de entender. Primero que nada, que la nave que salió de la Tierra pesaba casi 3000 toneladas y se fue dividiendo en el espacio hasta llegar a ser el módulo que alunizó, no aterrizó, alunizó, el cual solo pesaba 5 toneladas. Además hay que tener en cuenta que en la luna la gravedad es 6 veces menor a la de la Tierra y no hay ningún tipo de resistencia porque no hay aire. Por eso fue tan sencillo despegar el módulo desde la luna. ¿Por qué no hay polvo suspendido en la luna? Si la gravedad es mucho menor a la de la Tierra, al no haber una atmósfera en la luna como si la hay en la Tierra, es imposible que se generen corrientes de aire que hagan volar al polvo, ya sea por la nave o por la pisada de los astronautas. Por más que intentes mover el aire, no va a haber aire que se mueva. Los propulsores no hacen llamas. Ese módulo se tiene que haber movido con un cable. Mirá esos motores, parecen de mentira, parece una cafetera. Es verdad. No, amigo, lo que sucede aquí es que como no hay oxígeno en el espacio, tuvo que utilizarse un combustible el cual no requiera de él para reaccionar. En este caso, metilhidracina o monometilhidracina. Un combustible que no necesita oxígeno, no genera fuego. Lo que hace es una expulsión de gases a alta presión y gran temperatura. La huella perfecta. Otra cuestión hablada fue el tema de la huella de los astronautas. Quienes niegan la llegada del hombre a la luna dicen que son demasiado perfectas para ser espontáneas, que son demasiado fotogénicas. Pero esto no solo tiene una explicación, sino que se sabe que los astronautas iban preparados y conscientes de cómo sería pisar la superficie de la luna, la cual está formada por una capa de diferentes minerales llamada regolito que recubre a todo nuestro satélite natural. Este polvo, sumado a la falta de oxígeno y la poca gravedad, hacían la combinación ideal para que la huella de Neil Armstrong quede inmortalizada. Las sombras en la luna. Otra cuestión que siempre hablan los que defienden que el hombre no ha llegado a la luna es por las sombras en las imágenes. Por ejemplo, dicen que en algunas imágenes extendidas las sombras no son paralelas, y esto se debe a que el alunizaje fue filmado en un estudio con reflectores. ¿No era en un desierto? Bueno, la cuestión es que las imágenes que se utilizan para este argumento son ampliaciones o recortes de fotos panorámicas. Es más, una de las imágenes que se utiliza mucho para este punto es la de dos astronautas con sombras en diferentes ángulos, pero sin tener en cuenta que es el mismo astronauta. Es decir, son dos fotos de dos momentos y lugares distintos, que las unieron y las encajaron para armar el argumento. No hay estrellas. Este argumento es un clásico de los negacionistas del alunizaje, pero lamento decepcionarlos si hay alguno viendo esto, porque también es muy fácil de explicar. En las fotos tomadas en la luna se ve el cielo muy oscuro, porque la luz reflejada por la misma superficie de la luna es tan intensa que la luz de las estrellas resulta muy tenue como para ser registradas en las fotografías. Si el diafragma y la velocidad de obturación se hubiera configurado como para registrar las estrellas, todo lo que está en la luna habría salido sobreexpuesto, quemado como se dice en fotografía. Pero este punto igualmente es tan absurdo como decir que si sacas una foto de noche con tu celular y no salen las estrellas, es porque las estrellas no existen y estás viviendo dentro de una simulación. Otras sombras. Con el tema de las sombras se ha hablado mucho. La sombra de los astronautas, la sombra de la bandera, la sombra de la nave, que apuntan para un lado, que apuntan para el otro. Bueno, la clave a tener en
en cuenta para entender el tema de las sombras es que donde estaban parados los astronautas no había una única fuente de luz. Estaba el sol, el reflejo de la Tierra, los mismos astronautas, la nave, todo reflejaba luz. Esto sumado al efecto que genera el sol cuando está abajo, algo que también sucede en la Tierra, que da sombras largas, sumado al terreno irregular en la Luna, y viendo que la mayoría son fotografías ampliadas sin tener en cuenta el contexto. Todo esto nos da como resultado sombras irregulares. Y eso puede pasar aquí en la Tierra como en la Luna. Un vehículo muy grande. Una cuestión que también se ha observado es el tamaño del vehículo llamado rover que utilizaron para moverse en la Luna. Decían que era demasiado grande para ingresar en el módulo donde viajaban los astronautas. Pero esto obviamente tiene una explicación, y es que el rover iba plegado y desarmado dentro del módulo. También sobre este vehículo se ha cuestionado el tema de los neumáticos. Muchos decían, ¿por qué no explotaron con los cambios de presión al salir de la Tierra? Y es un cuestionamiento válido si hubieran sido neumáticos normales, pero estos habían sido diseñados y fabricados por la NASA en zinc y aluminio, recubiertos con varias capas de acero. No iban a explotar. La famosa C. Bueno, acá vamos con un peso pesado en los argumentos de quienes niegan la llegada a la Luna. Aparece nada más y nada menos que una letra C en una roca lunar. Lo sabía, esto confirma que todo fue filmado en un estudio de cine. Esa letra C indica que era una roca de utilería. Tiene que ser parte del set que utilizó un año antes al alunizaje Stanley Kubrick en su película Odisea 2001. Todo encaja perfectamente. Es más, hay un documental falso en el que lo admite. Y además Stanley Kubrick filmó la película a ojos bien cerrados, porque sabe cosas de sociedades secretas y nos manda mensajes en sus películas. Pará. Antes de que te explote la cabeza, en la imagen original publicada por la NASA en un principio no hay ninguna letra C. La letra C en esa roca apareció en solo una ampliación de varias que se realizaron utilizando el negativo de la imagen. Algo que podía suceder y no era raro al revelar fotografías. Una pequeña fibra contaminó la imagen. Esto fue corroborado por quienes revelaron la imagen, personas externas a la NASA, y se confirmó también con los negativos originales. Pero bueno, yo sé que igualmente si creéis que es una C no me vas a creer. Otra cuestión también por la que se le relacionó a Stanley Kubrick con este tema y la alunizaje y con un montón de cuestiones relacionadas al espacio fue porque él realmente contactó a personas de la NASA años antes del alunizaje para investigar los lentes que utilizaban para tomar fotografías en el espacio, por lo cual la misma NASA le cedió uno de sus lentes utilizado para fotografiar el espacio en una misión anterior a la llegada a la Luna, e incluso Kubrick lo modificó y lo utilizó para filmar algunas de sus películas posteriores. Y el que filmaba a Neil Armstrong no era Kubrick. La cámara se encontraba en un soporte sobre el mismo módulo lunar. Bueno, se nos van terminando los argumentos, por lo menos los más conocidos. No voy a mencionar algunos que ya son disparates, como que dicen que un astronauta le dijo a alguien que todo fue mentira, pero eso nadie lo vio, nadie lo escuchó, no está grabado, no está filmado. Sí, gran argumento. Si el hombre llegó a la Luna, ¿por qué fue solo una vez y no volvió más? Bueno, este es un argumento que con un mínimo de investigación se responde solo. Hubo 6 misiones distintas en las que el hombre pisó la Luna. Un total de 12 astronautas han podido pisar la superficie lunar. Han traído miles de kilogramos de rocas lunares y hay centenares de fotografías. La pregunta quizás es válida en el sentido de ¿por qué el último hombre que pisó la Luna lo hizo en 1972 y desde entonces no hemos vuelto? La explicación para entender esto tiene varios puntos a tener en cuenta. Primero que nada, todas las misiones Apolo tuvieron solo pequeñas diferencias. No se podía ni existía la tecnología para hacer otra cosa que no sea ir a sacar fotos, recorrer un poco, juntar piedras y volver a la Tierra. Un paseo espacial. A Estados Unidos esto le costó el equivalente a más de 100.000 millones de dólares de hoy en día. Una inversión gigantesca por la que le pudo ganar a la Unión Soviética la carrera lunar, pero que después de llegar la pregunta sería ¿para qué seguir yendo? Otra cuestión importante para tener en cuenta es que, como bien dijimos anteriormente, llegar a la Luna era una carrera, una competencia, dentro del contexto de una guerra silenciosa, una guerra fría. En esa competencia Estados Unidos venía perdiendo. La Unión Soviética ya había puesto al primer hombre en el espacio y había logrado que un módulo sin tripulación llegue a la Luna, un hecho complicadísimo para la tecnología de la época. Entonces lo que hizo Estados Unidos no fue solo una inversión sin precedentes para un proyecto espacial, sino también una apuesta a todo o nada. Si hoy en día se compara con la tecnología espacial actual, aquel módulo nunca hubiera pasado las pruebas de seguridad. Pensemos que hoy en día cualquier persona en su casa o en su bolsillo tiene más tecnología que aquel Apolo 11 que llevó a Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins a la Luna. Muchos incluso decían, y lo reafirman ahora, que en ese momento la tecnología no era suficiente, pero la competencia nos hace romper límites. Luego de la llegada del hombre a la Luna por parte de Estados Unidos, los soviéticos aceptaron el hecho publicándolo en los medios de su país y dándole el triunfo de la carrera espacial a los Estados Unidos, abandonando de esta manera poco a poco su idea inicial de llegar a la Luna y admitiéndole al mundo indirectamente que no tenían la tecnología suficiente para lograrlo. Los primeros astronautas en la misión espacial comandada por Neil Armstrong trajeron a la Tierra más de 300 kilogramos de rocas lunares, las cuales fueron analizadas por científicos de todo el mundo. Las rocas tienen
tienen exactamente la misma composición que otras rocas traídas desde la Luna por misiones no tripuladas. Analizando entonces los materiales traídos desde la Luna, más de 300.000 científicos en todo el mundo, reconocidos y expertos en distintas áreas, dieron fe que la llegada del hombre a la Luna fue real. Creo que hay otro punto muy importante y que puede explicar un poco quizás por qué hoy en día tantas personas dudan sobre la veracidad del alunizaje en 1969. Llegado el año 2000, no solamente entramos en un nuevo milenio, la humanidad comenzó a atravesar una serie de gigantescos cambios. Internet, celulares, información constante, todo esto fue reemplazando poco a poco la fuerte creencia de las personas de todo el mundo en la religión. Sea católico, protestante, judaísmo o la que sea, las personas dejaron poco a poco de mirar para el lado de la religión, pero el ser humano siempre tendrá esa necesidad de tener fe, de creer. Si juntamos lo que hablamos al principio, que hay ideologías que aprovechan el sentimiento de frustración y resentimiento en las personas para crear un enemigo, en este caso Estados Unidos, que representa o representaba al capitalismo, sumado a una necesidad de fe en las personas, de creer en algo, en alguien que me justifique de alguna forma que mi vida es como es porque hay gente mala que planea todo esto puede ser una combinación fatal en la mente en la que se crean fanáticos, personas cegadas únicamente a creer en las teorías conspiranoicas. Y me refiero a cualquier teoría que te cuenten en internet, tierra plana, un pasaje dimensional en la Antártida o que nunca llegamos a la Luna. El que tiene pensamiento científico va a dudar de todo, va a investigar, pero el conspiranoico solamente va a creer al que alimenta su versión de los hechos. Por esto es importante investigar uno mismo, utilizar el sentido común, no creer en cualquier historia mágica solo porque la cuenta alguien con seguridad y carisma. Cada teoría de estas conspiranoicas tiene su trasfondo, algunas las inventa algún personaje para ganar popularidad o venderte algo, pero otras vienen de un lugar mucho más complejo. Y es muy sencillo de comprobar. Fíjense, por ejemplo, cualquier persona que critica la llegada a la Luna no critica únicamente la llegada a la Luna. Siempre, pero siempre en esos comentarios va a aparecer algo contra Estados Unidos. Sea lo que sea, para esas personas Estados Unidos son los malos. Y esto lo traducen a que las élites de Estados Unidos son los malos. Y de ahí lo bajan a que los millonarios son los malos. Y después los empresarios son los malos. Hasta llegar al pensamiento de que el que tiene más que vos es malo. ¿Qué es lo que indirectamente se mete en la cabeza de las personas que creen todo esto? El que triunfa es malo. La meritocracia es mala. Ahora, entendiendo todo esto, uniendo los puntos, se puede pensar que ir en contra de la llegada a la Luna no es ir en contra de Estados Unidos, es ir en contra del capitalismo, de los valores de Occidente, de la propiedad privada y la libertad. El 20 de julio de 1969, el hombre llegó a la Luna y es un logro de toda la humanidad. Hasta acá llegamos, amigos, con este video. Sé que a la mayoría le gustan más hoy en día los videos que refuerzan las teorías conspiranoicas, no los que las tiran abajo. Pero bueno, me gusta decir lo que pienso e intentar promover el no quedarse con nada que les cuenten solo porque suena lindo, sino que investiguen todo lo que les apasiona por su cuenta. Usen la imaginación y el sentido común, tratar de entender antes de creer en algo ciegamente. Piensen, ¿a quién beneficia esta teoría conspiranoica que creo? Sea cual sea, puede que te des cuenta que beneficia a una ideología que no tiene nada que ver con tu forma de ser y pensar. O puede que sea una teoría que no beneficia a nadie, pero que está ahí ocupando lugar en tu cabeza, cerrándote a conocimiento que sí puede beneficiarte. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta la próxima, amigos. ¡Chao!